A la casa del Señor, este tiempo de meditación, de reflexión de la palabra de Dios. Bien, nuestra serie versa de la carta a los Colosenses, se basa o se cimenta en la carta a los Colosenses que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosas. Esta ciudad estaba en lo que hoy actualmente es el país de Turquía. Y el título de nuestra serie, que llevamos ya bastante tiempo con ella, es La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Es decir, Cristo se presenta, Pablo presenta a Cristo. En esa época, como hoy también, hay muchas situaciones, muchas condiciones o muchas ideas, muchos pensamientos que prevalecen y que hacen que la humanidad adopte cierto estilo de vida. Y en aquella época era igual, y Pablo decía que por encima de todos esos pensamientos que puede haber, de todas esas ideas que pueden surgir, siempre Cristo va a ser suficiente y siempre Cristo va a ser el que le va a dar sentido realmente a la vida. Bien, llegamos a nuestro texto, que ya lo leímos, Colosenses 3:14, dice: y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y el título de esta mañana de nuestra reflexión es porque nos viste con su amor. ¿Qué vamos a ver? Nuestra serie se llama Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo es la suficiencia de este mundo, en este mundo que está insatisfecho? Porque nos viste con su amor. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le pedía a la iglesia de Colosas, le solicitaba, le exigía a la iglesia de Colosas, que es lo que nos va a plantear en este versículo que acabamos de leer. Él nos va a hablar del amor y está usando una figura que hemos visto a lo largo de estas semanas, que es el de cambiarse de ropa. Así como nosotros cuando vamos a algún lugar nos vestimos de cierta manera, si nos invitan a una boda, buscamos lo más formal de ir vestidos. Si nos invitan a la playa, vamos buscando la ropa, un short, una playera, una blusa que no nos haga sentir más del calor que ya hace ahí, porque adecuamos nuestra vestimenta al lugar donde estamos. Por ejemplo, un esquimal aquí en México, pues aquí en México no traería la ropa que usa allá en el Polo Norte. Y a la inversa, una persona que vive en la costa, por ejemplo, de Oaxaca, no vestiría igual en donde les gusta, en el Polo Sur o en el Polo Norte, donde hace demasiado frío. Bien, nos está hablando de la vestimenta. Y lo vamos a estudiar en dos puntos, punto A y punto B. Porque nos viste con su amor. Punto A, como la prenda más valiosa o como el punto o la ropa que es más importante. Y punto B, como el lazo perfecto. Es decir, Pablo nos va a hablar del amor, un tema que recorre la Biblia, la recorre desde el principio hasta el fin, porque dice Juan cuando describe a Dios, dice, Dios es amor. Y dice, el que dice conocer a Dios debe de amar, porque si no has visto a Dios que es espíritu y a tu hermano que ves no lo amas, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo has visto? Bien, porque nos viste con su amor. Punto A, como la prenda más valiosa y como el lazo perfecto. Comenzamos como siempre con nuestra introducción. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla? ¿Sí está bien? Ok. Pablo quiere que los creyentes se vistan como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si recuerdan ustedes la plática de hace 15 días el apóstol Pablo hablaba de que nos teníamos que vestir de este tipo de ropa. ¿De qué ropa? Nos deberíamos de vestir como escogidos de Dios. Nos deberíamos de vestir como santos llamados. Nos deberíamos de vestir de entrañable misericordia. Nos deberíamos de vestir de benignidad, que una traducción sencilla es vestirnos de bondad. Y luego nos deberíamos de vestir con ropa de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego dice, y encima de toda esa ropa, poner amor para que puedan entrelazarse o unirse personas tan distintas como los bárbaros y escitas, los judíos y los griegos,
los esclavos y los libres. Aquí, ¿quién me faltó? Los circuncisos y los incircuncisos. Es decir, el apóstol Pablo está planteando una verdad no es que no sea valioso, no es que no sea importante el hecho de vestirnos como escogidos de Dios, vestirnos como santos llamados, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de bondad, de paciencia. Él lo que está diciendo es que encima de esa ropa, encima de esas prendas, el creyente debe de vestirse de amor. Es decir, y ahorita vamos a ver los ejemplos que voy a poner para entender este concepto que el apóstol Pablo está manejando. Es decir, el apóstol Pablo ya dijo 2 veces antes que nos vistamos. Dijo que nos despojemos primero del viejo hombre y luego dijo, vístanse del nuevo hombre. Y luego dice en el verso 12 que leímos hace 15 días, dice, vístanse como escogidos de Dios. Y ahora en el verso 14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ok. Para el apóstol, la única manera en la que seres tan diferentes puedan convivir armónicamente es a través del amor que nace y se sustenta en Dios. Es decir, los seres humanos somos distintos. Ya estoy dándole consejería prematrimonial a Fanny y a Jared que se van a casar. Y les comentaba yo que somos tan diferentes, a pesar, y aún en la propia familia, hay hijos que son muy distintos los unos a los otros. Y a veces hay gente que se pregunta, pero ¿por qué eres tú así y tu hermana o tus hermanos no son así? Porque los seres humanos, Dios nos hace con ciertas características que nos diferencian de todos los demás. Ahora, el apóstol Pablo está convencido, y eso debemos de tenerlo en consideración, es que a la iglesia llega toda clase de persona, toda clase de seres, hombres y mujeres, que vienen de contextos completamente distintos. Hay personas que vienen de un contexto de violencia intrafamiliar. Hay personas que vienen de un contexto donde la que mandaba era la mamá. Y hay un contexto de personas donde el que mandaba o el que ordenaba o el que hacía todo era el papá. Y entonces cuando llegan a la iglesia, pues se mezclan y entonces resulta literalmente un choque. Un choque porque la gente, tú piensas que todos vivieron como tú vives o como tú viviste. Y eso es una equivocación. No todos vivieron como tú viviste. Para Pablo, las grandes diferencias que puede haber entre una y otra persona solo pueden cortar o solo pueden resolverse con el amor de Cristo en la vida de cada hombre y cada mujer. Es decir, para que una persona conviva con otra, debe mediar, dice el apóstol Pablo, la entrañable misericordia, la bondad, la paciencia, la benignidad, todos esos conceptos, pero sobre todo debe mediar el amor. En la iglesia, mis queridos hermanos, no hay ni puede haber cristianos de primera y cristianos de segunda. Es decir, nosotros, uno de los grandes problemas con los que nos crecemos en cada familia, en cada hogar, son los prejuicios. Cada uno de nosotros viene con diferentes prejuicios. Algunos vienen con unos más grandes, otros con menos. Ayer le platicaba yo a Jared y a Fanny que uno de los problemas que yo tuve al principio, pues no tanto problemas, ¿verdad? Pero sí, si no lo hubiera podido manejar, sí me hubiera causado problemas. Me acuerdo que yo me convertí cuando tendría como 17, 18 años y me acuerdo que a los 19 tenía yo un compañero de la escuela y luego hermano en la iglesia que me presentó a su novia. Me dijo, ¿sabes qué? Por fin te voy a presentar a mi novia. Y yo dije, bueno, pues voy a conocer a la novia de mi amigo. Y ya nos encontramos en el centro y me la presentó. Y cuando me la presentó, la muchacha, no tengo nada contra esto, estoy dando mi contexto, estaba sumamente maquillada. Tenía mucho maquillaje. Y yo, de mi contexto familiar, pues mis hermanas casi ni se maquillaban. Y entonces cuando yo vi a esa muchacha, dije, es mucho maquillaje, porque yo crecí así. Pero eso solo lo dije por mis adentros, ¿no? Ahora, un problema hubiera sido que yo le hubiera dicho a mi amigo, oye, ¿por qué te conseguiste una mujer tan maquillada? Porque ese fue mi contexto. Ahora, yo sé que ustedes los formaron muy bien y ustedes no vienen tan maleados, ¿no?
Pero a nosotros y nuestros papás nos marcan, nos marcan. Por ejemplo, hay cosas que los temores de los papás nos los transmiten, sus miedos, sus angustias, su forma de ver el mundo nos los transmiten. Y cuando llegamos y vemos otra forma de ver el mundo, es cuando chocamos generalmente con otras personas. Ahora, aquí en la iglesia, pues aquí en la iglesia nos encontramos porque quiero informarles por qué el apóstol Pablo insiste tanto en esto. Porque la iglesia primitiva, a diferencia de nosotros, la iglesia primitiva se reunían diario. Las reuniones eran diario. Y tenían por costumbre, después de la celebración de la cena, convivir entre ellos. Entonces se estrechaban las relaciones y eran relaciones muy cercanas. Ahora, entonces el apóstol Pablo escribe lo que está escribiendo. Pero imagínense, si nosotros que nos reunimos una vez a la semana, una vez, y los que son valientes regresan en la tarde a la reunión vespertina, ya son 2 reuniones. Y los que son hiper valientes o son súper decididos, vienen el miércoles. Son 3. Y pasamos 2 horas máximo aquí en la iglesia. En total de la semana, ¿cuántas horas son? 6. ¿Cuántas horas tiene la semana? 7 por 24, 4 por 7, 28 se llevan 2, 7 por 1, 7 por 2, 14 y 2 son 144 horas, de las cuales pasamos juntos, ¿cuántos? Si venimos a las 3 reuniones, 6. Entonces, ¿cuántas quedan libres? 138 horas, en las que usted no ve al hermano que está a su lado, que está atrás o que está aquí enfrente. No lo ve. Y aún así tenemos a veces dificultades por 2 horas. Y yo cuando me dicen, a veces hay reuniones que tienen un carácter de Iglesia General de Oaxaca, y hay gente que me dice, ¿y vas a ir a esa reunión? Y le digo, sí voy a ir. ¿Por qué? Porque va a ir este hermano. Y luego, y cuando lleguemos al cielo, ¿usted cree que va a haber secciones? Y va a decir, usted no se lleva con este hermano. No, a usted la voy a poner en la sección por ahí donde está Pedro. Y aquellos que, no, usted no se lleva con este, lo voy a mandar a la sección donde está Juan, donde está no, todos vamos a estar juntos. Ahora, el apóstol Pablo habla justamente de este tema, de que vamos a convivir por la eternidad. Entonces, empecemos por convivir entre nosotros aquí. En la iglesia decía, no hay ni puede haber cristianos de primera y de segunda. Todos son iguales. Nunca la iglesia debe discriminar. Discriminar. Pero sobre todo, en la iglesia se debe buscar, retener y preservar la unidad. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Por qué nos separamos de los demás? Porque no son como nosotros queremos que sean. Porque nosotros queremos que las personas se comporten de tal manera que llenen nuestras expectativas. Nunca decimos, ¿qué estaré bien en lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué estará bien lo que yo pienso, lo que yo creo, como debe ser una persona? Hay por ejemplo, personas que, y aquí cada quien hace conforme piensa y conforme cree. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Hay papás que son muy estrictos y hay papás que son un poco permisivos. Yo conozco de los dos y cada quien, mis queridos hermanos, cada quien hace conforme a la formación de sus hijos. Me acuerdo que cuando comencé a pastorear, tenía yo como 20 años, estaba yo en el seminario, y me acuerdo que íbamos a un estudio los miércoles. Iban los hermanos, iba una hermanita que tenía un hijo de 8 años. Y el hijo de 8 años llegaba, la hermana, llegábamos todos, nos sentábamos y el niño se sentaba en la silla. Ahí estaba. Y ahí se estaba sentadito estaba. Y la mamá y un día el niñito se salió de su lugar que le correspondía, se salió y entonces empezó como a querer correr. Entonces cuando empezó a correr, su mamá nada más volteó de una mirada y el niño automáticamente regresó y se sentó. Ahora, hay niños que se llevan cargando la silla y la dejan hasta donde quieren. Eso depende de cada persona. Pero hay gente que le molesta mucho las dos cosas. Le molesta mucho que la mamá sea así de estricta, que con una mirada.
Dice, ay, esa mamá ni quiere a su hijo. Y hay gente que también se molesta con que el niño se lleve la silla y la vaya a tirar a ver a dónde. Y dice, ese niño es muy malcriado. Pero esa es así piensa esa persona que educa a su hijo, que lo forma. ¿Cuáles son los resultados? Pues cada quien los va a pagar, porque no son sus hijos de usted. Es el hijo de esa persona. Bien, es un solo cuerpo la iglesia y la única forma de atender esa realidad es a través del amor. Pablo no concebía, como nosotros no debemos concebir, que haya grietas, rupturas o separaciones al interior de la congregación. Somos muy pocos, pasamos muy poco tiempo en la iglesia como para tener dificultades, como para tener separaciones o como para estarnos peleando. Pues imagínense, si con 2 horas basta para que ya traigas un pleito casado con un hermano o con una hermana, pues no me quiero imaginar qué pasaría si vivieras con él o vivieras con ella. Lo que debemos de hacer es quitar cualquier actitud que vaya en contra de la unidad del pueblo de Dios a fin de cumplir con la oración de Jesús que hizo y que dijo que fuéramos uno. Y ello solo se puede lograr, o eso solo se puede lograr con el amor. Todos los creyentes tenemos un gran desafío. ¿Cuál es ese gran desafío que tenemos? Amar para estar unidos de manera perfecta. Usted y yo estamos llamados a vestirnos de amor. Y aquí el amor, miren, a veces el amor no necesariamente tiene que ver, pero no necesariamente es así. Hay mucha gente que piensa que amor es hablar despacito, quedito. Es decir, ay, hasta casi engolando la voz. Ay, hermana, hermano. No se trata de eso. Y no se trata de eso porque ni Jesús hizo eso. Imagínense cómo llamó, a mí me encanta a Jesús cuando lo veo interactuando con las personas que iban con una necesidad. Me impresiona mucho el leproso que llegó con él y hizo por estar cerca de él, aunque estaba prohibido, llegó y en una distancia le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame de mi lepra. Y el Señor contestó de una manera muy sencilla, le dijo, quiero ser limpio. Y sanó. Pero ese mismo Jesús que le dijo con toda la bondad y con todo el amor que también quería que fuera limpiado de la lepra, ese mismo Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras, generación de serpientes, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Y ahí sí, y los amaba, claro que los amaba, porque el amor no tiene que ver con la forma en que tú digas las cosas. Claro, tampoco quiero decir aquí que vayas a explotar a cada rato, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es que amar no significa no llamar la atención. Hay mucha gente que piensa que amar es, haz lo que quieras, no importa, destruye, daña, lesiona, maltrata, no importa, no es eso. No se trata de eso. El amor se trata de decir y hacerle ver a la gente que es importante, pero también de pronto hacerle ver lo que está haciendo equivocadamente. Todos los creyentes entonces tenemos un gran desafío. Se trata de una actitud extremadamente relevante porque de ello depende la comunión, la fraternidad y el buen funcionamiento de la iglesia. Todos los que estamos aquí somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo explicó en una carta completa, que somos el cuerpo y unos son manos, unos son pies, unos son orejas, unos son cabeza, unos son brazos. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero para que funcione, depende, dice el apóstol Pablo, la mano nunca le va a decir a la oreja, no te necesito, ¿no? No, yo no veo, no sé usted, cuando se pega, por ejemplo, la mano porque está haciendo algún trabajo o se corta, el ojo le reclama a la mano y le dice, ya ves, fíjate lo que estás haciendo. No le dice eso. Al contrario, todo el cuerpo sale en auxilio de esa parte. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Y así debe ser en la iglesia. Pablo, hermanos, ha usado en 2 ocasiones el vocablo vestirse. Lo ha hecho en el verso 3:10. Quiero que lo lean conmigo para que estemos
en sintonía con lo que estamos viendo en esta mañana. En el 3:10, el apóstol Pablo escribió esta palabra y dice el texto así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí utilizó la palabra revestido. Y luego en el verso 3:12 también usó esa misma palabra, aunque en modo imperativo. Dice el 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, ahí usó la palabra vestirse o revestirse. Y en el verso 12 solicita que nos vistamos con prendas de compasión y todo lo que vimos hace 15 días. Y ahora, en el verso que vamos a estudiar esta mañana, nos pide que los creyentes se pongan encima de todo amor, ¿no? Escribí lo siguiente, creo, miren, la iglesia demanda que la gente traiga puesta siempre su prenda de amor. Es decir, cuando nosotros salimos a la iglesia, pero también a cualquier lugar donde vayamos, debemos de estar conscientes de que tenemos que llevar una prenda de amor, ¿no? No sé, una de las tristezas que ocurren cuando una persona tiene Alzheimer, este problema neurológico que le hace olvidar las cosas, es que de pronto yo he oído casos en los que le pregunta a las personas, ¿y qué tiene? No, pues es que ya se le olvida todo. Y dice, ¿y qué se le olvida seguido? Pues, por ejemplo, dice, a veces sale a la calle sin playera. Así sale. A veces se le olvida comer. Ya no come. Y si no llega uno y le dice, ¿sabes qué? Ponte a comer, no come ya, porque ya se le olvida comer. Entonces yo pongo este ejemplo, ninguno de nosotros ha salido, eso espero, ninguno de nosotros ha salido a la calle y ha dicho, caray, no traigo mi blusa, no traigo imagínense un varón saliendo sin pantalón, saliendo así, pues nadie sale así. ¿Por qué nadie sale así? Porque sabe que esa prenda es indispensable. Ahora, el apóstol Pablo usa ese ejemplo para decirnos, señoras, hermanos, hermanas, ustedes deben de vestirse de amor. Es decir, deben de traer esa prenda puesta siempre. ¿Cuál sería la prenda que más se usa aquí en Oaxaca? Pues la playera, ¿verdad? En el norte se ríen cuando me dicen, ¿y cuándo hace frío en Oaxaca? En el norte las temperaturas, allá por ejemplo en Chihuahua, en noviembre, hermanos, noviembre y diciembre, las temperaturas llegan a estar a 10 grados bajo cero. Y hace un frío, hermanos, que los de aquí no lo aguantaríamos. Yo la verdad cuando voy allá me llevo casi todos los suéteres que tenga y toda la ropa posible para poder estar pues más o menos a la temperatura acostumbrada. En una ocasión estuve ahí en Chihuahua y me acuerdo que ahí tienen todas las recámaras tienen una chimenea. Y entonces el hermano que me hospedó me dijo, pastor, aquí le dejo, le voy a prender su leña. Ahí está su leña. Ya la prendió y me dijo, ahí va usted a dormir. Dije, bueno, está bien. Pero no me cercioré de que esa leña se iba a acabar a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Hermanos, a las 2, 3 de la mañana. Hacía un frío y leña ahí había, pero yo no podía prenderla. Y dije, ¿qué hago? Y me tapé y saqué toda la maleta que llevaba. Me tapé y seguía sintiendo frío. Y entonces lo que hice fue, dije, ¿qué hago? Imagínense los titulares de los periódicos en Oaxaca. Pastor que visita Chihuahua muere de hipotermia. Y dije, ¿qué hago? Y entonces lo que hice fue buscar la recámara del hermano. Es un hermano ya grande, como de 70 años, 80 años. Y fui allá y él sí tenía calefacción del split, del mini split, y ahí me metí y busqué un lugarcito. Él tenía yo como una especie de sofá y ahí me quedé. Ya me tuve que sacar todas las cosas porque ya estaba yo sudando con todo lo que me había puesto. Entonces ya más o menos, y ya cuando amaneció, lo primero que hice fue salir y buscar el sol que me pegara. Y ya como a las 8 salió el hermano y me dijo, pastor, ¿cómo está? No se dio cuenta que entré a dormir donde él estaba. Digo, pastor, ¿qué pasó? Bien, le digo, aquí estoy, con un poco de frío, pero...
Y ya entonces me dijo, ¿y cómo le fue en la noche? Pues más o menos, hermano. Y entonces ya le platiqué mi historia. Me dijo, hermano, discúlpeme. Y ya en la noche siguiente lo que hizo fue, ya no me puso leña, me consiguió uno de gas, un calentador de gas. Y lo prendió. Hermanos, yo moví eso y lo puse allá y ahora sí dormí como recién nacido desde que me acosté hasta que me desperté. Ok, hay prendas que se necesitan ponerse porque sin ellas la persona no puede estar completa. Y el apóstol Pablo dice que nos debemos de vestir como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre. Pero sobre todo eso, ¿qué es lo que tenemos que, con qué tenemos que vestirnos? Con amor. Ahora, punto A de nuestro estudio, nos debemos de vestir de amor como la prenda más valiosa o más importante. El escritor de la epístola sigue con el ejemplo de vestirse y ahora agrega la prenda más importante, que es amar. La palabra amar que emplea procede de la raíz griega ágape, que es un acto de la voluntad en la que la persona determina o decide tratar bien o aceptar a otra sin importar si lo merece o no, o si resulta agradable o no. Aquí llegamos a este tema de la definición del amor. Ya lo hemos hecho a lo largo de todos los estudios que hemos tenido, pero el amor, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que siguen esta transmisión, el amor no es un sentimiento, porque los sentimientos van y vienen. Los sentimientos nos engañan, porque a veces sin razón alguna, no sé, por ejemplo, ya empezó a hacer este frío que nos avisa que ya está cerca noviembre, y hay gente que en esas fechas ya se pone un poco melancólica. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, no le gusta que esté nublado, porque siente que, y está comprobado psicológicamente, que hay personas a las que cuando no hay mucho sol o está muy nublado, pues los deprime un poco. Y hay gente que le gusta mucho como está ahorita, así el sol en todo su esplendor. Ahora, los sentimientos nos traicionan, los sentimientos nos engañan, porque a veces nos ha ocurrido, ¿verdad? A veces nuestros hijos hacen una barbaridad, pero como nos sentimos contentos decimos, ay hijo, ya bueno, pues ya componte, aunque hicieron una barbaridad, pero porque estás contento dices, ay, pues es chamaco, ¿no? Pero en ocasiones el hijo hizo algo que no valía la pena. No sé, se le cayó una hoja, se le cayó su cuaderno, pero como la mamá o el papá se sienten agraviados por algo que sucedió tal vez fuera de su casa, esa pequeña falla la magnifican y le dicen al hijo, ¿cómo es que hiciste eso? Y el hijo dice, si he hecho cosas peores y no me ha dicho nada. Hago cosas peores y no reacciona así. ¿Por qué? Porque los sentimientos nos traicionan. Ahora, ¿qué es el amor? El amor es un acto de la voluntad, es decir, es una decisión mía. Yo decido amar a este hermano o a esta hermana, que la verdad a veces, híjole, sí dice uno, qué barbaridad, ¿cómo es que llegó a hacer eso? Ahora, ¿cómo vamos a descubrir o cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a justificar a una persona que amamos o que vamos a amar? Pues conociendo el contexto en el que vive, conociendo la situación en la que está viviendo. Los seres humanos tenemos un contexto, tenemos una formación. Yo encontré una frase cuando estaba yo estudiando la vida de Gedeón, una frase que dice, infancia es destino. ¿Por qué? Porque la infancia nos marca a todos. Y por ejemplo, a mi mamá me marcó con unas 10 palabras y mucho. Me marcó de por vida. Y ella nunca se dio cuenta. Porque les voy a platicar. En una ocasión, en 1970, no, miento. En 1975-76, el ejército mexicano recorrió todo el país. Porque había muchos problemas con la guerra sucia, con
los grupos guerrilleros, y el ejército trató de hacerse de amistades. Entonces el ejército anduvo en todas las zonas militares, y recuerdo que el ejército vino a la 28ª zona militar aquí en Oaxaca, que está aquí en la colonia Las Flores, en la primera etapa y cerca del Yepo, todas esas secciones, la sección de la 28ª zona militar. Y me acuerdo que vinieron, y entonces lo que hacían era, pedían que compraban lo que les pusieran, y pedían que les hicieran mandado los del ejército. Entonces muchísima gente fue y le vendieron al ejército en esa época, le vendieron tamales, tortas, refrescos, aguas, y entonces pedían que se les hiciera un favor y te daban una propina. Entonces yo salí corriendo y llegué a ese lugar, y me encontré un soldado que me dijo, ve a traerme un refresco, y me dio un billete, y agarré el billete y salí corriendo. Así tendría yo como 5 o 6 años. Ahí andaba yo corriendo con el billete para que me diera una propina. Terminó el militar, llegué con el refresco y me dijo, quédate con el cambio. No, hermanos, a los 5 o 6 años, tener 10 pesos era una cosa sublime. Yo me sentía elevado. Y entonces me fui a la primer tienda que vi, compré lo que encontré, lo que vi. Y entonces llegué a mi casa y ahí estaba mi mamá. Mi mamá ya sabía todo lo que había pasado, porque ya le habían mandado a decir lo que estaba pasando ahí, vivíamos cerca. Y entonces fíjense lo que me dijo. Le dijo, mamá, mire, todo lo que ya conseguí, todo lo que ya me dieron. Y me dijo, ¿y qué me trajiste a mí? Nada más pensaste en ti. Y esa frase, hermanos, me marcó para siempre. ¿Por qué me marcó para siempre? Porque todo lo que yo hacía, pensaba siempre si le había yo dado algo a mi mamá. Infancia es destino. Lo que hacen contigo de niño te marca. Entonces, si nosotros regresáramos, si todos los que estamos sentados aquí regresáramos a la infancia, nos daríamos cuenta por qué el hermano o la hermana es como es, por qué le pasa lo que le pasa, por qué reacciona como reacciona. Muchos pensamos, o muchos queremos que las personas reaccionen de manera madura, pero en una crisis uno conoce lo que hay en cada persona. No, hay gente que se queda, hay gente que yo por el trabajo que tuve de reportero, anduve en un montón de lugares, hubo accidentes en los que estuve, y había gente que cuando veía a un muerto se quedaba parada y decía, ay, ya no podía ni hablar. Y hay otra clase de gente que dice, muévete, vamos, ven, quítate de ahí, vamos a jalar las piedras, vamos a levantar esto para sacarlo. Hay gente que dice, no puedo. ¿Por qué? Porque esa fue su infancia. Ahora, aquí estamos todos con diferente infancia. Imagínense si tu papá no te quiso, si tu mamá no te quiso. Porque aquí, no lo quiero decir, pero como dice el clásico, ¿no? Pero se presta la ocasión. ¿Por qué? Porque hay papás que cometen el error de preferir a uno que otro de sus hijos. Se salvan aquí los hijos únicos, nada más. Esos exclúyanlos. Pero donde hay, a mí me tocó, éramos 8, 7, éramos 7. Bueno, éramos 9 en realidad, pero se murieron 2 de niños. Quedamos 7 nada más. Y entonces imagínense, entre 7, mi papá tenía sus favoritos. Tenía su favorito. Y mi hermano, me acuerdo que un día me platicó, yo estaba chico, él estaba más grande que yo, y me acuerdo que un día me dijo, no, dice, pues es que yo recuerdo al viejo, me dijo, yo recuerdo al viejo cuando íbamos caminando para el pueblo, se descompuso el carro y él me puso en sus hombros. Y me llevó, ya no tuve que caminar. Y yo dije, si yo hubiera conocido a mi papá así, tal vez yo no sería como soy, pero mi papá a mí nunca me cargó. Es más, nunca quiso tomarme de la mano. Esa fue mi infancia. Ahora yo no los hago para que se pongan tristes, ¿eh? Esa es la vida de cada uno de los que venimos acá. Ahora, ¿dónde vamos a resolver eso? Con Cristo. Con Cristo. Solamente con Cristo. Él es el único que nos abraza y nos dice, yo te amo como eres. Y aquí sí viene una frase que me encanta de la Biblia, porque yo te conocí desde el vientre de tu mamá. Desde ahí yo te conocí. Desde ahí yo supe quién eras. Y sabes, así yo te amo, así yo te quiero, así yo te escogí, así yo te elegí. Esos somos todos los que estamos acá. Ahora, el amor es una decisión de la voluntad.
¿Por qué digo que es una decisión de la voluntad? Porque si preguntamos, ¿por qué Dios nos ama? ¿Qué ve en ti? Hay gente que equivocadamente, en el seminario, di la clase de soteriología, que es la doctrina de la salvación, y hay gente que piensa que algo hicieron para que Dios los salvara. Hay gente que dice, es que yo sí era malo, pero me gustaban las cosas buenas. Sí era malo, pero ya yo andaba así como que oyendo las cosas de la iglesia. No. Estábamos perdidos, no teníamos nada que ofrecerle a Dios y Él nos amó. Por eso nos manda a amar igual que Él. ¿Por qué? Porque vas a amar a seres imperfectos. La palabra amar entonces procede de la raíz griega ágape. En el griego hay 3 palabras para el amor, en griego. Una es eros, que tiene que ver con la palabra erótico, lo sexual. Fileos, que es el amor filial o fraternal. Y ágape, que es el amor que tiene una naturaleza o una condición en la que importa tanto quién la ejerce como sobre quién la ejerce. ¿Por qué? Porque importa que es un acto de la voluntad, es una decisión. Ahora, el acto de la voluntad es el que en el que la persona determina o decide actuar o tratar bien o aceptar a otra sin importar si lo merece o si le resulta agradable o no le resulta agradable. Este tipo de amor es el que Pablo describe ampliamente o completamente en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Ya estudiamos eso, pero lo vamos a ver. Cuando uno se pregunta qué es el amor, se remite uno a primera carta a los Corintios capítulo 13 y descubrimos esto. ¿Qué es el amor? Dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido. A veces uno va a sufrir por amar. El amor es benigno, que ya vimos esa palabra, también se traduce como bondadoso o es bondad. El amor, dice, no tiene envidia. En otras palabras, el amor no es envidioso. Ahora, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo a todos, mucho trabajo, es celebrar el triunfo de los demás. Y aquí en la iglesia nos debemos de sentir contentos cuando a un hermano le está yendo muy bien, cuando un hermano está sobresaliendo en su trabajo, en su escuela. Por ejemplo, qué gusto me dio, me pidieron el domingo, Olga y su esposo, Olga y Elías, me llamaron cuando terminó el servicio, me dijeron, pastor, ¿pudiera orar por mi hijo que va a participar en el congreso del local con una iniciativa que él hizo? Yo le dije, adelante, vamos a orar, y oramos por él. Y ya vimos que el miércoles él presentó se presentó en el Congreso como si fuera diputado. Me imagino que su abuelita, la hermana que está ahí, la hermana Ana, le regaló, no sé, no lo voy a comprometer, hermana, ¿no? Tal vez se lo prestó, pero traía un atuendo, una prenda, como estamos viendo, muy bonita. Entonces lo pusimos en el grupo y dijimos, hermanos, qué gusto ver a Axel ahí en ese lugar. Si algo debemos de aprender en la iglesia es quitarnos la envidia. No vas a llegar a ningún lado de envidioso y decir, oh, qué bueno que está, qué bien que está ahí, y no salir con la clásica. Pues sí, seguramente le hicieron una palanca. Seguramente le habló a un diputado y el diputado lo puso. La envidia no lleva a nada. El amor no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. Nos tardaríamos mucho, solo estoy haciendo un resumen muy breve. No se irrita, no guarda rencor. Una de las cosas que nos debemos de quitar es el rencor, el resentimiento, la amargura. Nos hacen cosas, sí, nos hacen cosas. Hablan de nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste que uno puede descubrir? Es que hablen mal de ti. ¿Y saben dónde es más triste todavía? Dentro de la iglesia. Que hablen mal de ti. Yo me consuelo porque recuerdo que en el seminario una de las primeras pláticas que nos dieron a los pastores fue que debíamos de tener piel de elefante. Y pues siempre van a hablar del pastor. De hecho, yo me curo casi 2, 3 veces a la semana, ¿no? ¿Por qué me curo? Trato, siempre que puedo y no tengo actividades temprano, juego básquetbol y llego ahí a jugar básquetbol. De hecho, una vez fui con
Baruch ahí a jugar. Y ahí me reciben y me tratan como Porfirio Flores. Y soy pastor. Y entonces algunos me dicen, ¿cómo estás, pastor? Hay uno en particular que siempre me saluda y me dice, pastor, ¿cómo está usted? Le digo, no, pues aquí esperando tu diezmo. Y me dice, sí, ja, 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 ja. Y entonces todos dicen así, no, pues sí, pastor, su diezmo y todo. Todos me dicen así. Claro, de burla, ¿eh? Pero es una manera de, ¿por qué me voy a sentir mal? Me sentiría, porque uno me dijo, oye, ¿no te sientes mal de que te digan eso? Yo le digo, no me sentiría mal si yo le exigiera a la gente que diera su diezmo. Ay, sí me sentiría mal. Y que los recibiera yo. Es el lugar de los sobres, hermanos, dura, esa bolsita que está ahí, dura un año. Ahí está, un año dura. Porque no recibimos aquí la gente con su sobre. Y no hemos llegado a la temeridad de poner, porque ya hay iglesias que tienen o que ponen su terminal. Imagínense a la hermana Alma con la terminal, ¿no? Ellos dirán, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Publiqué en el Instagram, nadie le dio me gusta. A mí me encanta la lectura, la literatura, y hay un autor que es sumamente subversivo, creo que es uruguayo, se llama Eduardo Galeano, y tiene un libro que se llama Las venas de América Latina, que es una cosa verdaderamente, de veras, parejo, jala con todos. Hay un relato de, hubo un obispo, el obispo Romero, en Nicaragua creo, o en El Salvador, no recuerdo bien, que fue con el Papa y fue lo describe Galeano, Eduardo Galeano, en Las venas de América, fue con el Papa a decirle, a denunciar lo que estaba pasando en El Salvador. Y le llevó pruebas y le llevó esto y no lo recibió. Le dijo, mire, esto está así, así, y no lo recibió. Regresó al Salvador y lo mataron. Y entonces lo volvieron santo. Y Galeano dice, ¿por qué no lo recibió? Bueno, Eduardo Galeano escribe justamente y publiqué publiqué un pensamiento de él que dice, ¿no tienes enemigos? Seguramente nunca has hablado a favor de la verdad y nunca has peleado contra una injusticia. El amor, hermanos, no se goza de la injusticia. Busca la justicia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la prenda que Pablo pide que usted y yo nos pongamos todos los días. Que usted sale a su trabajo, sale a sus actividades, cerciórese de que lleva su prenda de amor. No sé, ¿cuántos de aquí en alguna ocasión han comprado un impermeable de 5 pesos? ¿Sí? ¿Se han comprado alguna vez un impermeable de 5 pesos? ¿Cuáles son esos? Una bolsa, ¿no? ¿Y por qué los compra usted? Porque no quiere mojarse. Imagínense a los creyentes que se les olvidó su prenda para no mojarse y compran lo primero que encuentran y agarran una de esas y dicen, sí, aquí ya traigo mi prenda de amor. Pero eso ustedes saben que simple y sencillamente es desechable. No dura, no sirve. A la iglesia, hermanos, llegamos rotos, y lo digo por mí, llegamos traumados, con complejos. Hay personas que llegan con muchos complejos. Muchos llegamos con el autoestima destruida. Hay papás que se dedicaron a destruir nuestra autoestima. Lo más valioso que puede tener una persona es su autoestima, porque es la que le va a hablar cuando esté en una dificultad y le va a decir, tú vas a salir adelante, tú puedes, tú eres capaz. Pero el de autoestima bajo es el primero que le dicen, mira, no, sí es cierto, no puedo, no sé, no.
Si usted va a hacer algo con alguien, me acuerdo, a mí me gusta mucho ver las entrevistas de personajes que tuvieron un papel en la historia, ya sea para bien y para mal. Y me gusta mucho, le hacen una entrevista a un futbolista que fue campeón mundial de fútbol con el equipo de Argentina, que se llama Oscar Ruggeri. Está medio zafado, ¿verdad? Pero bueno, fue campeón mundial. Entonces, hay miles de jugadores y son muy pocos los que pueden presumir de que son campeones mundiales. Entonces él lo entrevistan y le dicen, y le estaban diciendo, oye, tú no te llevas bien con tal fulano, y le dice, no, pues es que yo no me puedo llevar bien con él, y le dice, pero pues es un buen jugador, no, dice, no, le dice Ruggeri, buen jugador sí lo es, pero no me puedes decir que yo no jugué con él, yo jugué con el mejor del mundo, yo jugué con Maradona, y dice, Maradona no era así, Maradona no era como este tipo inflado, creído, ni siquiera fue campeón mundial, dice Ruggeri. El primer Maradona fue campeón mundial, y entonces le dice, ¿y cómo era tu experiencia con Maradona? Dice lo que les hacía Maradona a sus compañeros. Los que saben de fútbol saben que Maradona ha sido uno de los mejores jugadores de ese deporte. Entonces dice que cuando iban a salir a jugar a la cancha, Maradona pasaba con cada uno de ellos y le decía, vamos, tú eres el mejor. Y dice que cuando llegaba con él, con Oscar Ruggeri, le decía, tú eres el mejor 9, tú eres el mejor defensa, tú los vas a hacer polvo. Y dice, yo salí a la cancha motivado. Pero imagínense, hermanos, nuestra autoestima destruida. Y luego tú llegas a la iglesia y el primer comentario, tú no sabes cómo viene la persona, viene rota, viene destruida, viene con problemas, y tu primer comentario, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Oye, tú vas a salir adelante, nah. ¿Se acuerdan de la instrucción que les dije? Del amigo que tenía dolores de estómago y dijo que le iba a dar, ¿qué? Cáncer. Claro que te va a dar cáncer. Pues imagínense si viene con la autoestima baja. Pues ya lo arruinó. Entonces procuremos que nuestras palabras que digamos sean palabras de ánimo. Puede ser que no estemos muy animados. Y siempre tengamos presente que si vamos a animar a alguien, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Siempre, lo último que los cristianos perdemos, y hasta eso nunca lo debemos de perder, es la esperanza. Ahora, algunos vienen con abusos físicos e incluso sexuales. No me gusta mucho entrar a este último tema porque es muy complejo, mis queridos hermanos, muy complejo. Pero aquí en la congregación ha habido gente que me ha dicho, pastor, yo fui abusado sexualmente. Y ustedes no saben las historias que yo sé de la iglesia. Y jamás en mi vida, jamás, hermanos, yo voy a hablar de lo que la gente me dice. Pero yo sí sé lo que está sufriendo. Entonces de repente llega una persona a quejarse de otra. Y me dice, es que pastor, así y así. Y yo digo, es que no te puedo decir. No te puedo decir de qué infierno salió ella o de qué infierno salió él. Lo que sí quisiera es que lo amaras. E hicieras un esfuerzo tú, porque tú no vienes tan mal como él o como ella. Porque si hacemos si ustedes no lo hagan, pero el día que nosotros hagamos un ejercicio en nuestro hogar, en nuestra familia, para decir, a ver, sincerémonos, ¿quién fue abusado sexualmente? Van a encontrar un tío lujurioso por allá, que si tal vez no abusó de ti, pero sí te tocó. Van a encontrar a una tía, a una prima lujuriosa. Y como ya los veo preocupados, no, hermanos, ustedes vienen de familia real, de familia buena. Este es de este lado. Pero hay lugares donde es difícil la situación. Y comenzamos todos una etapa de rehabilitación, de restauración, donde necesitamos comprensión y empatía por todo lo que hemos vivido en nuestro tránsito por este mundo. Hay mucha gente que viene de un hogar donde hay alcoholismo. ¿Sabes? Es muy dura, es difícil la situación cuando se viene de un lugar así. Es muy difícil, muy difícil. Y llegan a la iglesia. ¿Y qué es lo que necesita una gente que viene así de la iglesia? Comprensión, hermanos.
que aquí se encuentre con personas que sean empáticas. No necesitamos, no necesitamos hacer más difícil su calvario. Todos somos seres necesitados entonces de amor. Y la iglesia debe ser justamente un lugar donde la gente se sienta bien y no rechazada, importante y no accesoria, donde se le comprenda y no se le juzgue por su pasado antes de Cristo. Y eso solo se puede lograr a través del amor. ¿Y qué es el amor? Es una decisión de mi voluntad de aceptar a la persona tal como es. Ahora, usted también, nosotros también, pues echémosle poco de empeño, ¿verdad? Porque dice, pues me tienen que, así soy y qué. O no salga con la clásica, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya saben cómo soy. No, tampoco se trata de eso. Se trata que la gente vaya madurando, vaya progresando en su conocimiento de Dios, en la doctrina y en la práctica. Para cada uno de nosotros sabemos cómo somos. Y si no sabes, hay en un día, que están casados, díganle a su esposo cómo soy, o a su esposa cómo soy. Oh, vas a ver que van a salir cosas complicadas. Porque uno piensa que es perfecto. Uno piensa, pero uno debe saber todas sus debilidades. Debemos entonces revisar y cerciorarnos de estar vestidos de amor. No solo cuando venimos a la iglesia, en este lugar, sino de manera constante y permanente para tratar a los hermanos de la iglesia con el mayor de los cuidados posibles, comprendiendo que esa es la ropa más requerida para el creyente. Esa es la ropa que más necesitamos, pues. Saca tu guardarropa y di, esta es la de amor, me llevo la de amor, me pongo la de amor y ahí voy con la de amor. Pásale, me pongo la ropa del amor. Y entonces, de esa forma o de esa manera, pues vamos a poder estar en las condiciones en las que necesitamos estar para congregarnos o para estar dentro de la iglesia. El amor es una de las cosas que más se necesitan y estoy hablando de el amor entre hermanos, porque se supone, por ejemplo, si hablamos de los matrimonios, pues el esposo tiene que amar a su esposa. Ese es el mandamiento que hay. Yo tengo que amar a Alma. Es mi obligación. Ahora, una cosa es sumamente importante que entendamos. Yo debo de amar a Alma. Y debo de amar a Miriam y a Raquel. Procurar por ellas. Ver por ellas. Pero eso es algo que la Biblia aborda desde otra perspectiva dentro del ámbito del amor, pero con otras características. ¿Por qué? Porque los esposos se deben amor y se deben respeto, pero no entramos a eso porque si no nos desviaríamos más del tema. Lo que Pablo dice entonces es, vístanse sobre todo de amor. Pongan su ropa de amor. No sé, ustedes, los hombres somos distintos que las mujeres para la ropa. Por ejemplo, y ustedes ahora con más, hay muchos videos, hay videos donde el esposo le dice a la esposa, vamos a comprarme un pantalón. El esposo llega directo al estante, ve que es un pantalón de mezclilla negro, lo agarra, lo mide y se va allá. Pero la mujer le dice al esposo, acompáñame a traer una blusa, y pasan desde la de niños, jóvenes, adultos, más adultos, y dice, no encuentro una, y son 300 las que ya vio. Es diferente, es distinto. Ahora, hay ropa que es básica en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres. Hay ropa que es básica. Ahora, somos distintos los hombres y las mujeres, porque los hombres podemos usar un pantalón semanas y ni hay ningún problema. O puede usar el pantalón del mismo color todo el tiempo. Y la esposa dice, no, pero ya lo usaste. Pues sí, pero ¿cuál es el? No, es que me incomoda. Me intolera, dicen algunas. Pero en cambio la mujer no, la mujer tiene que buscarle una manera y tiene que ver la forma de que eso
no sea lo mismo. Ahora, en cuanto a la prenda del amor, todos debemos de usar la prenda del amor, todos, hombres y mujeres. Para ello, porque aquí hay algo importante, ¿cómo voy a amar? Para ello es indispensable que tengamos comunión con Cristo para que su amor nos irradie y podamos amar. No podemos amar por nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas o amando sin la ayuda de Dios, lo único que hará es soportar y resistir. Pero en determinado tiempo nos cansaremos y puede ser muy lamentable para nosotros mismos descubrir que no podemos amar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque miren, nosotros amamos, pero si no tenemos la fuerza de Dios, sí vamos a poder ser pacientes, vamos a decir, bueno, lo voy a tolerar, esta hermana como que ya, pero bueno, hay que amar, dicen, ¿no? Pero en tus propias fuerzas. Pero llega un punto en el que ya no puedes. ¿Y qué sucede? Explotas. Y entonces le reclamas todas las cosas y le dices, sí, acuérdate, en el 2000, antes de la pandemia, en el 2018, ya habías hecho esto. Y después de la pandemia, en el 2021, lo volviste a hacer y ahora otra vez. ¿Por qué? Porque ya no soportaste. Porque estás amando con tus propias fuerzas. El amor de Cristo, hermanos, es el combustible, es como el combustible a un auto, como el aire para nuestros pulmones y como la lluvia a la tierra, para que podamos amar a nuestro semejante y todavía más, para que podamos amar a nuestros hermanos en la fe, que al igual que nosotros son hijos de Dios, por los que el Señor entregó su vida. A lo largo de todo el Nuevo Testamento descubrimos que hemos sido llamados a amar a Dios, a nuestro prójimo y a nuestros seres queridos. La vida del creyente es una existencia que debe transcurrir en amor. Imagínense la tarea que tenemos. Porque el primer desafío es que nos amemos unos a otros, así como estamos acá conociéndonos. Pero ¿saben cuál es el reto superior que dejó Cristo? Que amemos a nuestros enemigos. Entonces, si no puedes amar a quien piensa casi como tú, con quien estás, o bueno, y no puedes amarlo, entonces, qué difícil va a ser amar a tu enemigo. Ahora, invirtámoslo o interpretémoslo en sentido contrario. Tú no puedes ver a este hermano, lo consideras tu enemigo, pues lo tienes que amar. Como quiera lo tienes que amar. Punto B, ya casi termino, como el lazo perfecto. El amor, dice Pablo, es el vínculo perfecto. Así dice, ¿no? Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo, hermanos, procede del vocablo griego sundesmos. Y esta palabra sundesmos se traduce como lazo, banda, ligamento o lo que une. Y también se usa para describir algo que pega, une, junta o reúne de manera permanente a dos o más que estaban separados. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice es el vínculo perfecto? La palabra vínculo significa unir, significa lazo o significa ligamento. Los que estudian fisioterapia tienen que estudiar esta parte de los huesos y tienen que estudiar esta parte de los ligamentos. La palabra ligamento quiere decir algo que está, perdonen la redundancia, algo que está ligado, ¿no? Pero cuando llevamos ciencias naturales, los que somos del siglo pasado, biología ya los de ahora, se estudia, por ejemplo, el cuerpo humano y se estudia esta parte de los ligamentos. Los ligamentos son muy importantes, tienen que estar unidos, porque si no están unidos no van a darle la función que se requiere para el cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo dice que el amor es esa clase de ligamento, es lo que nos da unión, lo que nos pega, lo que nos da comunión unos con otros. Este vocablo, el vocablo sundemos, o el vocablo, sundesmos, este vocablo sundesmos proviene de la preposición sin, que se traduce como con o junto, y desmos, que significa lazo o grilletes, lo que enfatiza una unión estrecha y vinculante.
Es decir, el amor lo que va a hacer es el vínculo, es el pegamento, es lo que nos va a unir. Si no amamos, simple y sencillamente no vamos a estar unidos. Y si hay algo que le preocupa al maligno, es cuando la iglesia está unida. ¿Por qué? El Salmo 133 ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Miren lo que dice el Salmo 133. Quien me pueda acompañarlo de memoria, hágalo. Si no, saque su Biblia. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre sus... Mejor léanlo. La idea es esa, dice el hermano. Desde el principio, ya están ahí los que llegaron a la Biblia. Eso es lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el mon que desciende sobre los montes de Sión, y vida eterna. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué hace Dios cuando ve a su pueblo unido? Ahí envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahora, el amor es lo que nos une, es lo que nos junta, es lo que nos pega, es lo que le da sentido a la existencia de la iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo que es el vínculo perfecto. El amor nos une de tal manera que nos vuelve inseparables del cuerpo de Cristo. Cuando alguien se siente amado, no se va a ir del lugar donde se siente amado. ¿Por qué creen que a veces a los hijos nos cuesta mucho trabajo salir de casa? Porque ahí nos quieren. Y cuando nos va mal en la vida, ¿a dónde regresamos? A la casa, porque ahí nos quieren. Y entonces el apóstol Pablo dice que la iglesia los cristianos deben de vestir de ropas de amor, que es el vínculo perfecto, que es el lazo perfecto, que es el ligamento perfecto. La palabra perfecto, hermanos, que usa el apóstol procede de la raíz griega teleiotes, que significa perfección, algo completo o madurez. Es un vocablo que describe el estado de plenitud, madurez o desarrollo completo, ya sea mental o moral. ¿Cuál es el punto más excelso de la iglesia? Cuando los cristianos se aman. Entonces cada uno de nosotros está llamado exactamente a eso. Y termino esta plática, hermanos, para llamarnos unos a otros y revisar nuestras relaciones aquí al interior de la iglesia. Revisarnos primero aquí en nuestra relación, y luego revisar nuestras relaciones fuera de la iglesia. ¿Cómo nos llevamos con las personas? ¿Cómo nos tratamos? Anoche o la noche del sábado, sí, anoche, les mandé ya muy tarde un devocional, pero dije, si no lo escribo, no lo mando. Y les escribí un texto que encontré en el primer libro de Samuel, que ya empecé a estudiar porque voy a llevar un curso de hermenéutica. Y dice David, le dice a Saúl, a Saúl lo encuentra, Saúl lo está persiguiendo como un loco, lo quiere matar. Y David está huyendo, huye. Y en una de esas lo va persiguiendo tan cerca que David se esconde en una cueva, en una caverna. Y entonces Saúl entra solo porque va a hacer de sus necesidades. Y David está ahí. Todos los soldados que van con David le dicen, Señor, Dios te lo acaba de entregar para que lo mates. Y David les dice, yo nunca voy a hacer eso. Y le dicen sus soldados, pero te está persiguiendo, ya te quitó a tu mujer, persigue a tu familia, te quiere matar, y aquí está, no vas a hacer nada indebido. Y David dice, no. Lo deja, nada más lo único que le hace es cortarle la esquina de su capa, le corta la esquina y ya sale Saúl de la cueva. Y entonces cuando ya va lejos le dice David, Rey Saúl, el Señor me puso tu vida en mis manos, pero no te he hecho daño. Mira, aquí traigo la punta de tu espada. Y entonces le dice, como dice el dicho antiguo, del malvado solo sale maldad.
Y esa frase me dejó pensativo y sirve esta mañana para terminar nuestro estudio. De la persona que ama, ¿qué puede salir? ¿Solo qué? Amor. Del malvado, ¿qué sale? Solo maldad. Entonces, ¿de nosotros qué va a salir? Esforcémonos. Esforcémonos por amar, sobre todo a estas personas que de verdad son difíciles. Son difíciles. Dificilísimas. De verdad hay algunas personas que están puestas en nuestro camino nada más para entrenarnos. Son difíciles, difíciles. Ya les he contado todas las cosas que viví en los trabajos que tuve. Y hay gente que uno dice, Dios santo. Pero cuando uno conoce de dónde viene, uno dice, no, viene, antes puede convivir, antes puede relacionarse. Y cada uno de los que está aquí viene de una historia, tiene una historia. En la medida que usted conozca esa historia, no, tal vez no se la cuente, tal vez no tenga la confianza, pero ¿cómo va a tener la confianza? Ya cuando nos llevamos con ellos. Y por favor, por favor, por favor, si a usted le cuentan algo, si a usted alguien le abre su corazón, quédese callado. No las ventile, no la ventile. No diga, no, si supieran lo que me contó de su marido. Mm, no, en la medida en que nos conozcamos, en esa medida vas a entender por qué se comporta como se comporta, por qué es como es. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Vestirnos de amor. De hecho, mi recomendación, mi práctica es que usted ponga a la salida de su casa un clavito y cuelgue ahí ¿cómo se llama? Donde ponemos la ropa. Un gancho. Ponga el gancho y ese gancho le va a recordar que usted tiene que tomar su ropa de amor, ponérsela e irse. Ahí póngala, un ganchito. O donde pueda, o en su cocina, ponga un gancho y diga, este es. Y cuando le digan, ¿qué hace ese gancho ahí? Ese gancho es la prenda de amor que debo llevar siempre. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a amar y queremos que nos des de tu fuerza para amar, Señor. Para amar a los que conocemos, a los que estamos en la iglesia, para amar, Señor, a quienes conviven con nosotros y también para amar a nuestros enemigos. Te damos muchas gracias en esta hora, te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.